que están sintonizando a través de Facebook. Gracias a todos los que están orando también por nosotros, y nosotros asimismo oramos por ustedes. En esta oportunidad quiero continuar con la prédica, la enseñanza que empecé el domingo pasado. Se habló o hablé más que todo concerniente a la historia de Daniel, Azarías, Ananías, que estaban ellos en Babilonia, prisioneros, e hicimos una comparación a lo que está sucediendo ahora aquí mismo en todas partes del mundo, y hablamos de la actitud y de las cosas que ellos tuvieron que afrontar. Y nuevamente quiero continuar en eso, pero avanzar un poquito más conforme el tiempo nos lo permita. Entonces, además de superar las crisis, es de suma importancia entender qué es lo que el Señor quiere lograr en nosotros en medio de estas situaciones, y saber cuál es el próximo mover de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, especialmente lo que estábamos hablando la semana pasada, para poder entender estos conceptos. Crisis suceden en nuestras vidas y en la vida de todas las personas, no importa cuál sea el rango social, económico que tengamos. Las crisis son partes de la vida. Y es importante tener la actitud correcta y entender por qué suceden las crisis. Pero hoy también quiero hablarles de qué es lo que pasa después de la crisis, porque entendemos de que Dios siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando en el mundo, en la iglesia. Dios siempre está trabajando en nosotros mismos para llevar a cabo algo, hacer algo en nuestras vidas. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, y si lo entendemos, podemos ser colaboradores de Dios en lugar de oponernos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nacer de nuevo es solamente el inicio de nuestro largo caminar con Dios. A pesar de que tal vez hemos escuchado de una forma diferente, de que lo último, lo más alto que debemos alguna vez encontrar o alcanzar es la salvación. Tan importante como es la salvación, es el inicio, es el principio de nuestro caminar con Dios. Y es importante que entendamos qué es lo que viene después de eso, para que nosotros podamos lograr alcanzar todo aquello que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Después de ese nacimiento vamos a ser transformados, vamos a ser formados, vamos a ser equipados, vamos a ser unidos a otras personas, y al final vamos a ser enviados para hacer la obra de Dios. Entonces son varias cosas que Dios todavía quiere trabajar en nosotros después de que nacemos de nuevo. Hay una transformación del alma que viene por la influencia de su Espíritu Santo en nuestro espíritu. Viene la transformación del alma. Somos formados, como dice la Escritura, a la imagen de su Hijo Jesucristo, como narra en el libro de Romanos, el capítulo 8. Somos equipados. Hemos entendido que el equipamiento viene cuando recibimos en nosotros la virtud del Espíritu Santo. Somos equipados para hacer milagros, señales, maravillas, según lo dice 1 Corintios capítulo 12, donde habla de las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Pero también la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es no solamente para darnos poder,
para hacer milagros, señales y maravillas, sino que también el Espíritu Santo quiere dar fruto en nuestras vidas. Entonces, todas estas cosas suceden después del contacto inicial que tenemos con Dios, cuando nosotros recibimos lo que en algunos lugares se le conoce como redención o salvación o perdón de pecados, que también se dice que es adopción. Muy bien, entonces vamos a entender algo que es muy importante. Todo lo que sucede en nuestra vida, todo, es usado por Dios para llevar a cabo en nosotros todas estas cosas que mencioné anteriormente. Todo lo que sucede en nuestras vidas. Y son necesarias estas cosas que se han formado en nosotros. Entonces lo que sucede en nosotros es Dios en nosotros, trabajando, formando y transformando para poder al final enviarnos y que podamos tener un éxito en la obra a que Él nos encomienda. Aún en las cosas cotidianas hay un proceso para desarrollar a una persona para que pueda tener en él lo que necesita para llevar a cabo una obra, ¿verdad? Vemos la preparación de un doctor. No va a ir 6 meses a la universidad e inmediatamente lo van a meter a una operación, a una cirugía, a atender personas que están al borde de la muerte. Hay un proceso. Hay un proceso para aquellos que están en la milicia. Tienen un entrenamiento, tienen que desarrollar fortaleza, inteligencia, sabiduría, saber cómo usar las armas. Entonces, en todo hay un proceso. No sé por qué en el cristianismo o sirviendo a Dios nos asombramos y nos asustamos de que también hay un proceso. Muchas personas creen que, bueno, yo ya nací de nuevo, ahora yo voy a poder hacer cualquier cosa. Y no es así, no es tan simple. Tenemos que someternos al proceso de Dios para recibir en nosotros todas aquellas cosas que nos habilitan y que nos dan a nosotros la facilidad, pues, de llevar a cabo la obra a la que Dios nos ha llamado. Así es en el mundo, así es también en las cosas espirituales. Es igual. Ahora, quizá ustedes han escuchado mucha gente repetir este texto. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Yo lo he escuchado constantemente y casi siempre se lo dicen a uno cuando uno está pasando una situación difícil, ¿verdad? Como para animarlo. Pero aún nosotros que hemos dicho esto para animar a otra gente, nos asustamos cuando cosas negativas nos empiezan a pasar a nosotros, supuestamente, ¿verdad? Estamos bien con Dios, yo soy buena gente, yo doy mis diezmos, yo asisto a la iglesia, a mí no me va a pasar nada malo. Pero la Biblia dice que todas las cosas que nos pasen, y no define todas las cosas buenas, sino que solo dice todas las cosas. Entonces todas las cosas significa obviamente, ¿verdad? Todas las cosas. Todas las cosas ayudan a bien. Los que aman a Dios, los que han sido llamados de acuerdo, dice, a su propósito. Entonces no nos asustemos tanto de la crisis, no nos asustemos tanto de los problemas, no nos asustemos tanto de las situaciones difíciles entre la familia. Son cosas que van a suceder, pero podemos ver aún a través de eso, de que hay algo que Dios está haciendo, hay algo que Dios quiere llevar a cabo en nosotros y obviamente en la vida de la persona que está pasando esta situación difícil, ¿verdad? Todo esto nos afecta personalmente y obviamente queremos que a nosotros no nos pase nada malo, a nuestros hijos tampoco, etcétera, pero las cosas suceden porque no podemos controlar todo y no creo que querramos llegar a ese punto tampoco de controlar y dominar todo. Ahora, orar, estudiar la Biblia y obedecer a Dios es bueno, pero quiero decirles que no es suficiente. Vamos a tener que pasar algunas situaciones difíciles para aprender algunas cosas que son importantes para Dios y deberían de ser importantes también para nosotros.
hemos rendido nuestra vida a Dios y Él está en control de todo lo que suceda, ¿verdad? Ojalá que algunos de ustedes piensen y crean de esta misma manera. Muchas veces le sucede algo a uno de lo cual uno no está de acuerdo y obviamente luego le echa la culpa a la otra entidad, a las tinieblas, a las malicias, pero quiero que recordemos que cuando nosotros rendimos nuestras vidas, las rendimos a Dios, a nadie más. Entonces, si usted le rindió su vida a Dios y a nadie más, es Dios el que está en control. Y es Dios el que va a ayudarle a pasar esa situación y tener éxito y disfrutar de lo que viene atrás de esta experiencia sin sabor, ¿verdad?, que está pasando. Aún en las cosas más negativas y aún en las cosas más dolorosas, entendamos, Dios está en control. Amén, Dios está en control. Ahora es tiempo, entonces, especialmente ahora, es tiempo de confiar en Dios. Y tenemos que ver las cosas como Dios las ve. No nos concentremos solamente en el problema. Veamos más allá. Porque a veces estamos tan frustrados por la situación que en realidad lo único que vemos es el problema. Inmediatamente que empieza el problema empezamos a buscar la solución, cuando en realidad deberíamos de tomar más tiempo de meditar. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Qué es lo que hay en mi vida que yo debo aplicar esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie y transforme? Y más que todo, ¿para qué es que Dios quiere que yo cambie estas cosas? ¿Qué es lo que Dios trae después de esta situación difícil? Porque Dios, Dios no se pone todo preocupado cuando le va a pasar a usted algo negativo. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que viene después de lo negativo. Nosotros debemos de tener esa perspectiva también, de que hay algo que viene después de lo negativo. Algo grande viene después de esa situación mundial. Y es importante que entendamos que es para ser colaboradores de Dios y para tomar este tiempo de situación en crisis, para tener esos cambios que Dios quiere hacer en nosotros, que de otra forma no creemos o no creeríamos que lo necesitamos. Pero ahora que estamos delante de Dios, nos damos cuenta que hay muchas cosas que Dios desea transformar y cambiar en nuestras vidas. Bueno, vamos a ver un poquito de las enseñanzas previas, no mucho porque quiero avanzar, ¿verdad? Pero examinemos la vida, lo que le sucedió a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vimos nosotros cómo aparentemente estos jóvenes tenían todo lo necesario para triunfar en la vida. No niego que haya sido así, pero vemos que Dios tenía mayores planes para ellos. Increíble, ¿no? Podemos planear nuestra vida, podemos ir a la universidad correcta, podemos hacernos de los amigos apropiados, podemos estar en la sociedad al nivel bueno que nos va a favorecer, ¿verdad? Aquellos que están en la política pues se hacen amigos, los que están en la política, para poder subir y llegar a alcanzar la cima, sus sueños, su ilusión. Y no hay nada malo en ninguna de esas cosas. Pero ¿qué pasa cuando Dios tiene planes para ti? ¿Qué pasa cuando Dios dice, qué bueno que pienses así, qué bueno que haya sido esa universidad, pero sabes una cosa, yo no te quiero usar en esa área? O más peligroso todavía, cuando dice, no quiero usarte aquí en tu país, te voy a llevar a otro lado. Y eso fue lo que sucedió con esos jóvenes. Ellos hubieran podido ser exitosos en la tierra donde ellos vivían, en medio de su pueblo, en medio de sus amigos, en medio de su familia. Eran preparados, eran jóvenes, eran fuertes, dice, eran de buen parecer, o sea, tenían todas las de ganar, y iban en camino a la victoria, iban en camino a alcanzar todos los ideales que habían sido puestos en la vida de ellos a través de sueños, ilusiones y a través de las palabras de sus mismos padres. Pero ahora Dios tiene planes para ellos y no en Jerusalén. Dios tiene planes para ellos en Babilonia, en otro lugar, en un lugar extraño,
con otras costumbres, con otra lengua, con otros dioses, ¿verdad? Fuera completamente de lo que ellos están acostumbrados. Pero ahí es donde Dios lo necesita. No sé si estoy tratando, no sé si estoy dando bien esta conexión. La vida no es solamente lo que yo quiero y lo que yo necesito. ¿Ah? La vida es también qué es lo que Dios quiere. ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios necesita? Dice, a Dios no tiene necesidad de nada. Dios te necesita a ti. ¿Verdad? Dios quiere hacer algo en un lugar y Él te escoge a ti. Y eres tú el que vas a ir allá. No, pero es que Dios lo puede hacer todo independientemente. Sí, Dios lo puede hacer todo independientemente, pero Él mismo se ha puesto reglas de cómo funcionan las cosas y Él las respeta. ¿Verdad? Entendemos aquel texto de la Biblia que dice, los cielos son los cielos de Jehová, pero la tierra Él ha dado a los hijos de los hombres. Entonces, ¿quiénes van a actuar en la tierra? ¿Quiénes son los instrumentos de Dios en la tierra? ¿Los ángeles? Bueno, sí, los ángeles sí también, ¿verdad? Pero el hombre, nosotros, tú y yo, los hijos de Dios, las hijas de Dios, son instrumentos de Dios a través de los cuales Él va a hacer las cosas en la tierra. Entonces, Dios necesitaba hacer algo en Babilonia. Y en Babilonia no tenía nadie de su pueblo, de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, viene el hombre, el rey de Babilonia, pone un sitio en contra de la ciudad de Jerusalén y se lleva cautivo a un montón de gente, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Los lleva cautivos. En este proceso de cumplir el plan de Dios, ellos perdieron muchas cosas, ¿verdad? Que en la superficie no parece que fuera justo. ¿Cuántas veces venimos nosotros delante de la presencia de Dios y decimos, Señor, no es justo? Mira aquel que hace esto, aquel que hace el otro, y mira, Señor, yo soy una blanca paloma, déjame tranquilo. No es justo lo que haces conmigo. Quizá no es justo para usted, pero ese no es el tema. La pregunta ¿es justo para Dios? Y Dios no está muy preocupado si nosotros vamos a pasar una lucha y una prueba y nos vamos a enojar un poquito con Él, porque Dios sabe que en tiempo vamos a venir delante de Dios. Señor, perdóname, ahora entiendo por qué pasé por esto, ahora sé por qué tú querías tal y tal cosa, ¿verdad? Porque obviamente todo esto pasa y vamos a entrar al futuro, y en el futuro podremos ver por qué es que pasó el pasado, ¿verdad? Así son las cosas. Ahora, estos jóvenes hubieran podido concentrarse en todo lo que habían perdido, ¿verdad? Como la gente que dice, yo no quiero aceptar a Cristo porque todo lo que voy a perder. Bueno, concéntrate en todo lo que vas a ganar, no lo que vas a perder. Y muchas de las cosas que vas a perder no son buenas para ti de todas maneras. Es la verdad. ¿Por qué no piensas en lo que vas a ganar? Y esos jóvenes podrían haber hecho todo lo negativo, todo lo que perdieron. Perdieron su profesión, perdieron su libertad, perdieron su familia, perdieron su pueblo, perdieron su futuro. Tal vez ya tenían las conexiones, ¿verdad? En el trabajo, donde iban. Todo eso está por los suelos. Perdieron todo completamente. Si ellos hubieran empezado a pensar en lo negativo, en todo lo que perdieron, ¿saben qué había pasado? Hubieran entrado en depresión. Hubieran entrado en depresión y enemistad contra Dios, reclamándole a Dios, y aún, ¿verdad?, como algunos lo hacen, levantando sus manos cerradas a Dios y reclamándole y exigiéndole una explicación, pero ellos no hicieron nada de eso. Y si hubieran hecho eso, ellos no hubieran sido los instrumentos de Dios. Yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que ellos tenían una relación con Dios muy importante. Y ellos tenían su confianza en Dios 100%. Y es por eso que ellos superaron esa crisis y entendieron que había algo atrás de la crisis. Y eso es lo que tú tienes que pensar ahora. ¿Qué es lo que hay atrás de la crisis que estoy pasando? ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Qué es lo que Dios va a llevar a cabo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mí? Todas esas son preguntas importantes que hay que hacerse en este tiempo. Ellos se convirtieron en
en hombres de Dios efectivos para la obra que Dios quería hacer en ese lugar extraño. ¿Qué es lo que Dios logró en ellos en esas situaciones difíciles? Que desarrollaran ellos una confianza plena en Dios. Te digo algo, cuando las cosas se ponen de lo más oscuro y de lo más difícil y no tienes en quién confiar, puedes confiar en Dios. No confíes en Dios de último cuando ya has gastado todas tus opciones. Confía en Dios primero, te vas a evitar un montón de problemas. ¿Qué aprendieron ellos? Ellos aprendieron que tenían que hacer un lado sus planes y suplantarlos por los planes de Dios. No, yo tengo una mejor idea. Tú no tienes una mejor idea que Dios. No, los planes de Dios son mejores que los tuyos. Y los sueños de Dios para ti son mucho más grandes que los sueños tuyos. Tienes que llegar a un punto de confiar, descansar en Dios y decir, sí, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras. Yo quiero llevar a cabo esto. Me va a costar un montón de cosas, pero no importa. Yo voy a hacer porque yo te amo. Ellos pudieron recibir revelación de Dios en cuanto a la misión a que habían sido escogidos. Fíjate, recibieron revelación. Una revelación de los misterios, de los secretos de Dios. Ellos, debido a esa situación difícil, y yo creo que eso es lo que está pasando también en algunos ámbitos en medio de nosotros, ellos pudieron desarrollar una relación fuerte entre ellos, los cuatro, una relación fuerte de amor, de confianza, de compañerismo, de amistad, de hermandad. No sé si a alguno de ustedes les gustan las películas de guerra, pero hay algunas películas de guerra en que hay un grupo de hombres que se vuelven pero hermanos, mejor que hermanos de sangre, y están cuidándose unos a otros y están dispuestos a dar la vida por el compañero. Eso no sucede en la vida regular, en la vida tranquila que debe vivir alguien. Tenemos que pasar una crisis, una situación difícil para que todas estas cosas puedan salir a la superficie y que nosotros estemos dispuestos de hacer todo esto aún por otra gente. Ellos estaban dispuestos a morir por Dios en vez de negarlo. Ellos no querían negar a Dios. Tuvieron oportunidad de negar a Dios. Daniel tuvo oportunidad de negar a Dios. Los otros muchachos también. Ninguno de ellos lo hizo porque ellos estaban dedicados a lo que Dios quería hacer. Una cosa muy importante también, que ellos se mantuvieron humildes y siempre fueron honrados, no ladrones, ¿verdad? Fueron humildes en todas las posiciones. Nunca fueron pervertidos, nunca recibieron dinero para hacer favores por nadie. Ellos siempre fueron rectos en su forma de ser. ¿Por qué? Porque sabían que esa posición no se la habían ganado ellos. Esa posición se las había dado Dios. Ellos se deben a Dios. Yo sé que en algunos países esto es algo muy difícil de llevar a cabo, pero si tú eres hijo, eres hija de Dios, piénsalo. Bueno, entonces, ¿cuál es la misión de Dios? Para entender lo que Dios quiere hacer después de la crisis, debemos de saber ciertas cosas muy, muy importantes. Primero, Dios es el creador de todo lo visible e invisible. Él es el único creador. Dios es dueño y señor de todo. Quiero agregar, de todos, ¿verdad? La escritura dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño absoluto, señor de todo. Él tiene dominio sobre todo. Los planes de Dios, otro punto, los planes de Dios toman prioridad sobre nuestros planes. Los planes de Dios son más importantes. Otro punto, hemos sido creados por Dios para llevar a cabo su obra en la tierra y en el mundo. No solamente en la iglesia, en la tierra y en el mundo. Dios usa a sus hijos y a sus hijas para llevar a cabo todos sus propósitos. Ahora, Babilonia en ese tiempo era una potencia mundial
imparable. Ya, para el tiempo que ellos vinieron y sitiaron a Jerusalén, ya habían conquistado muchas otras naciones. Todas las naciones existentes en ese tiempo estaban bajo el dominio y el gobierno de Babilonia. Ahora, quiero decir que Dios está interesado y tiene influencia en todo lo que sucede en su creación. Hagamos a un lado la idea de que Dios solo quiere interesarse en las cosas espirituales. Me recuerdo cuando yo vivía en un pueblo pequeño por allá, siempre que pasábamos por alguna iglesia, a los familiares le decían: cállate, no hables de esa manera, porque ahí señalaban al edificio, porque ahí vive Dios. O sea que uno podía ir el domingo y portarse bien en el edificio, pero afuera podía hacer lo que se le diera la gana, porque Dios estaba confinado. Y hay mucha gente que hasta ahora cree lo mismo, tal vez no de esa manera, pero sí tienen la idea equivocada de que Dios está interesado solamente en las cosas espirituales. Entonces, cuando hay una crisis de esta naturaleza, o cuando hay una caída de gobierno, o cuando hay esto y el otro, cosas que son externas a las cosas espirituales, dicen: ay, ¿dónde está Dios? No, pues ahí está. Dios está en eso. Dios está en todo, porque Él es el dueño de todo. Y Él tiene un plan que muchas veces no lo vemos, y por eso nos queremos constituir nosotros en jueces de Dios, exigiéndole cosas a las cuales Dios no está comprometido ni a escucharnos ni a hacer. Dios no necesita consejo. Dios es el consejero supremo. Bueno, Dios tenía grandes planes para Babilonia. Y no solo para Babilonia, para todas las otras potencias mundiales que vendrían después de Babilonia. Él estaba interesado en todo eso, y Él tenía planes para todas esas naciones. Y una de las cosas que Él iba a hacer, e hizo, y sigue haciendo, es mostrar su señorío y su dominio hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo por la eternidad. Pero Él tenía un pequeño problema. El problema que Él tenía es que Él tenía planes para Babilonia, pero no tenía a un hijo de Él o hijos de Él en Babilonia que Él pudiera usar para llevar a cabo sus planes. ¿Me explico? Digamos, Dios tiene planes para tu país, de donde quiera que estés viendo. Y Dios está buscando a alguien que Él quiere usar para llevar a cabo esa obra en tu país. ¿Sabes tú que hay muchos cristianos, que ya no oran porque les han dicho: Dios va a hacer lo que se le dé la gana, de todas maneras, ¿tú para qué estoy orando? Es que la oración no es para aconsejar a Dios. La oración no es para detener a Dios o impulsar a Dios a hacer algo. La oración es para entrar delante de la presencia de Dios y entender qué es lo que Dios está haciendo, para que nosotros podamos ser parte de la solución que Dios quiere traer al país. Así de importantes somos. Ahora, vemos aquí que Nabucodonosor era el rey en Babilonia. Dios le dio un sueño que describe el ascenso y destrucción de los gobiernos mundiales. Y hoy bien estoy hablando de los gobiernos mundiales, no de todos los gobiernos mundiales, y el establecimiento del reino de Dios. De eso se trata el sueño. Ahora, había necesidad de que ese sueño fuera interpretado, pero solo podía ser interpretado por alguien que entendiera los misterios y secretos de Dios. Y lastimosamente, en Babilonia no había ni una persona con esas cualidades. No había en toda la nación una persona con una relación personal con el Dios único y verdadero, Jehová de los ejércitos. Nadie ahí conocía a Dios personalmente. Nadie podía entrar delante de la presencia de Dios e inquirir delante de Él de sus misterios. Ni una persona, ¿te imaginas? Y Babilonia no era solo gente pues de ahí, sino que ellos habían conquistado muchas naciones y habían traído gente de muchas otras naciones y estaban ahí en Babilonia, pero de todas las naciones que ellos habían conquistado.
y que habían traído a vivir en Babilonia, no había ni una persona que hubiese podido interpretar el sueño. Ahora, ¿entiendes por qué? ¿Entiendes por qué Dios tuvo que traer a Daniel y a sus amigos? Los tuvo que sacar de su familia, de su pueblo, llevarlos a Babilonia, porque de otra manera este sueño no hubiera servido para nada. Solo una persona calificaba para interpretar el sueño, y esa persona estaba en Jerusalén y Dios la trajo a Babilonia. Había muchas personas en el palacio que interpretaban sueños, pero ahora iba a ser diferente. Ahora quiero hacer una observación para que podamos ver cómo es que Dios es dueño de los tiempos, ¿verdad? ¿No crees tú que el rey hubiera podido tener un sueño en cualquier momento de la historia? Claro. ¿Y por qué no lo tuvo antes? ¿Sabes por qué? Porque no había quien lo interpretara. Por eso. ¿Podemos decir entonces que Dios está en control de lo que sueñas? ¿Y cuándo lo sueñas? Claro, claro que sí. Dios está en control de todo. Lo que pasa es que no lo vemos, pero así es. ¿Cuántas veces has escuchado este texto? Dios no hace nada sin antes mostrarlo a sus siervos los profetas. ¿Verdad que sí? Bueno, pues eso es precisamente lo que está sucediendo aquí. Obviamente el profeta no es Nabucodonosor, ¿eh? El profeta es Daniel. Pero Dios le da el sueño a Nabucodonosor para exaltar el nombre de Jehová en esa nación. Ahora, Dios va a hacer algo en todas las naciones de la tierra. Y va a empezar en Babilonia. Oye bien, lo que Dios va a hacer va a afectar la política, los gobiernos, los pueblos, las filosofías de los hombres, las religiones, las estrategias militares, el ascenso, destrucción de reinos y lo más importante, el principio y establecimiento de su reino sobre todas las naciones de la tierra. Qué importante, ¿no? Un sueño para mostrar todo esto. Muy importante. Entonces era muy importante que Daniel estuviera ahí. Ahora, este sueño, el rey tiene el sueño y era tan dramático el sueño y lo afectó tanto en su emoción, en su espíritu, su corazón, que ¿sabe qué? Se le olvidó el sueño. Se le olvidó todo el sueño. Él solo sabía que había soñado algo y que era importante, pero se le olvidó. Ahora, el rey tenía en su corte a disposición de gente sabia, supuestamente, ¿verdad? Magos, astrólogos, encantadores y caldeos, pero ninguno de ellos lo pudo ayudar. Parece algunas de las situaciones que pasamos nosotros en el mundo ahora. Sucede algo y ahí vienen los magos, ahí vienen los astrólogos, los encantadores, los caldeos, los brujos, las brujas, y empiezan a pronosticar cosas, ¿verdad? Pues Dios sabe, Dios es el único que sabe, porque Él es el que empezó el asunto y Él lo va a terminar. Estamos. Pero ninguna de estas gentes pudo ayudar al rey. Para empezar, no se acordaba del sueño. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar algo? Dice que tú no nos dices qué es. Creo que alguno de ellos creía que era una trampa, que el rey tal vez los quería matar a todos, ¿no? Estaba buscando una excusa. Entonces el rey dijo: si no me dicen el sueño y la interpretación, todos ustedes los vamos a mandar a matar, y su familia también. O sea, se volvió un asunto, ¿verdad? El problema es de que entre toda esta gente de consejería entraba también Daniel, Azarías, Ananías y Misael. Entonces la Biblia nos dice a nosotros que ellos empezaron a buscar el rostro de Dios. Empezaron a estar delante de Dios y pedirle a Dios: Señor, no era tanto, Señor, no queremos morir, no, sino que era más: Señor, ¿cuál es la interpretación? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es el sueño?
¿Cuál es la interpretación? Porque cuando Daniel recibe de Dios lo que pide, él no solo salvó su vida y la vida de sus amigos, él salvó la vida de todos los magos y sabios y caldeos y etcétera. ¿Verdad? No mataron a nadie ese día, fue un día muy, muy feliz para mucha gente. Bueno, ahora yo no voy a extenderme en dar un estudio de este sueño, ¿verdad? Llevaría mucho tiempo. Pero lo único que les voy a decir del sueño es esto, comprimirlo, ¿verdad? El sueño del rey es que él sueña una imagen que tiene 4 diferentes materiales. La cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, los muslos y las piernas de bronce, sus pies en parte de hierro y de barro cocido. ¿Qué representan esos? Según lo que Dios le muestra a Daniel, representan 4 gobiernos mundiales. Eso es lo que representan, 4 gobiernos mundiales. ¿Cuáles son ellos? Primero Babilonia, segundo los medos y los persas, tercero Grecia y por último Roma. Esos son los únicos 4 gobiernos mundiales que han existido en la historia de la humanidad. 4 gobiernos mundiales. Vemos en la historia de que algunas naciones empezaron a querer gobernar mundialmente y no lo pudieron hacer. No lo pudo hacer China, no lo pudo hacer Francia, no lo pudo hacer Alemania, Inglaterra, ninguna nación lo pudo hacer, simplemente porque ellos no son parte de la profecía. Entendamos entonces de que Dios está en control aún de eso. ¿Quiénes o cuáles son los reyes o cuáles son los reinos mundiales? Con permiso. Bueno, en la conclusión del sueño habla de una piedra cortada, no con mano, que hiere la imagen en sus pies y la desmenuzó. ¿Cuál es la revelación de Dios entonces en cuanto a esto? ¿Qué es lo que Dios habla a través de Daniel? Ahora, yo creo que vale la pena mencionar que sin el sueño del rey y la interpretación del mismo por Daniel, nunca se hubiera sabido lo que Dios dictó desde la eternidad pasada que sucediera en la historia de la tierra y el mundo. Y todos creerían que las cosas sucedieran así nada más por casualidad, ¿verdad? Y aún sin la intervención de Dios. Pero Dios dio este sueño para que entendiéramos precisamente eso. Gracias a Dios por Daniel y su deseo de servir a Dios, aún en medio del cautiverio. Se constituyó él en la voz de Dios para Babilonia durante este tiempo de la historia. Ahora podemos estudiar el libro de Daniel y entender muchas cosas importantes. Roma fue destruida por el reino de Dios, por la piedra que fue cortada, según la revelación. Desde que el reino de Dios empezó su dominio, ninguna otra nación ha podido ni podrá dominar el mundo. Tenga eso en mente, porque hay muchos que pronostican, hay muchos que dicen que viene un hombre, que viene fulano, que va a dominar sobre todo el mundo. Mentiras, eso no es parte del plan de Dios, no es esa la visión de Dios. No lo crean. Aunque le pongan textos bíblicos que parece que es cierto, no es cierto. No es la revelación de Dios. El reino de Dios absorbe a todos los otros reinos, ¿no? Que se recuerda que la visión dice que se corta una piedra, pero de ahí que comienza a rodar y le pega a la imagen en los pies, la derrumba, la destruye y sigue dando vuelta y empieza a absorber todo lo que está frente a él y se convierte en una montaña que cubre toda la tierra. El reino de Dios ha de cubrir
toda la tierra. Y no va a haber ningún reino, ningún rey, ningún gobernador, cualquiera que sea su título o su rango, que se va a poder oponer a lo que Dios va a hacer en la tierra. Nadie. Dios va a destruir todo eso y va a establecer su gobierno y su reino. Dios está sacudiendo las naciones de la tierra con la calamidad que estamos pasando. Ahora, quiero que observemos algunas cosas que considero que Dios quiere llevar a cabo. Primero, establecer que Jehová es el único Dios. A la gente ya se le olvidó. Hay muchos que se llaman cristianos que dicen, es que yo no estoy seguro usted. Bueno, pues esté seguro, es la verdad. Dios mostrará que tiene autoridad sobre todas las cosas. A veces queremos que Dios tenga autoridad sobre una cosa, sobre otra. Él tiene autoridad sobre todo. Dios influencia los acontecimientos mundiales. Pues no se sorprenda cuando cosas que usted no esté de acuerdo sucedan. A través de esta crisis Dios está haciendo algo en sus hijos y en sus hijas para poder usarlos en lo que viene después. Es cierto, tenga cuidado, ¿no? Lo que están aconsejando, lávese las manos, no se toque el rostro. No sé cuántas veces me tocaron el rostro yo ahora que estoy transmitiendo. No lo haga. Lávese las manos, no se toque el rostro, si hayan tosiendo, bueno, usted sabe todo lo que han dicho, ¿verdad? Siga todo eso, es importante. Pero lo que Dios quiere hacer es usarlo, lo que viene después. ¿Estamos? Ahora, como en el tiempo de antes, Dios va a invadir todos los niveles de gobiernos, infiltrando a sus hijos. Eso es lo que hizo en Babilonia. Según Babilonia, ellos tomaron cautivo a Daniel y a todos los jóvenes y los trajeron y los vamos a meter en la cárcel. No, ¿sabe usted quién era el gobernador en Babilonia? Dios, por medio de Daniel. ¿Ya? Aquí vamos a llevar a José a Egipto y lo vamos a meter a la cárcel. ¿Sabe usted quién era el que gobernaba en Egipto? Dios, a través de José. Me estoy explicando. Bueno, eso es lo que Dios va a hacer. Eso es lo que Dios está haciendo aún en estos momentos. Los hijos de Dios, oiga bien, serán elevados a posición de influencia y dominio para atraer a esos lugares la voluntad de Dios. Eso es difícil. Sí, pero no imposible, porque es Dios el que está haciendo el asunto. Porque la gente ya no sabe qué hacer, los gobiernos no saben qué hacer. Alguien tiene la respuesta, sus hijos, los hijos de Dios. La manifestación de Dios por medio de sus hijos no será solo dentro de la iglesia, sino que en todas las áreas de la sociedad. En todas partes la gloria de Dios, porque en todas partes están los hijos e hijas de Dios. En los sufrimientos y en nuestra búsqueda de Dios estamos recibiendo un depósito de la gloria de Dios que será impartida a las naciones en toda la tierra. Ahora, quiero decirles algo, mis queridos hermanos, con todo amor, como lo he hecho hasta ahora. Lo que viene al mundo entero no es avivamiento. Avivamientos han habido, muchos. Los avivamientos vienen, se apagan y se van. No es eso lo que Dios está haciendo. No es eso lo que Dios va a hacer. ¿Qué va a hacer Dios? Restauración. Es lo que Dios va a hacer. Él va a restaurar su autoridad. Él va a restaurar su gloria. Él va a restaurar la posición de su iglesia santa y bendita. Dios va a elevar el monte de la casa de Jehová sobre todos los otros montes. El monte de la economía, el monte del gobierno, el monte, bueno, yo creo que el monte más difícil es el monte de la religión, son los que más se oponen, pero no importa. Dios tiene ese plan, Dios lo va a llevar a cabo a través de nosotros, a través de su pueblo. Es precioso entonces saber, hermanos, de que Dios nos tiene en su pensamiento, ¿sí?
de que las cosas no suceden nada más por casualidad, de que Dios no empieza a hacer algo y dice, bueno, pues a ver qué pasa. No, Dios no es así, hermano. Dios sabe el final desde el principio. Y cuando nosotros podemos entrar, hermanos, a esta situación de ver, hermanos, y entender qué es lo que Dios está haciendo, nos damos cuenta que somos importantes para Dios. Yo quiero decirle a alguna persona de ustedes que está ahí, saber cuántas veces lo ha hecho, pidiéndole a Dios que lo mate y que se lo lleve al cielo. ¿Qué va a ir a hacer al cielo, hermano? Quédese en la tierra, aguántese. Confía en Dios, métase a Dios, hermano, hermana, deja que Dios purifique su vida, que lo cambie, que lo transforme. Dios quiere usarlo en la tierra, Dios quiere usarlo aquí. Aquí es donde está el problema. Para eso hemos nacido, para ser el instrumento de Dios aquí en la tierra. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios puso en mi corazón, a traer a sus vidas. Espero que sea de bendición a cada uno de ustedes. Estoy grabando esto también en audio. Si alguno de ustedes quiere una copia, póngala ahí en sus comentarios y con mucho gusto se lo estaré enviando. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia, Padre, para siempre. Tú tienes dominio sobre todo. Tú nos amas. Tú vas a hacer grandes cosas. No todo está perdido. Nuestra confianza, nuestra esperanza está en ti. A ti, Señor, nos humillamos como tus hijos. Y te pedimos perdón, Señor, por los pensamientos negativos. Perdónanos, Señor, por sacudir nuestras manos delante de ti reclamándote cosas feas, horribles que nos han pasado. Pero ahora entendemos, Señor, que en todo tú has estado ahí con nosotros y seguirás estando. Y vamos a superar toda esta situación. No simplemente para tener mejores tiempos, no. Es para llevar a cabo tu obra en la tierra. En el nombre de Jesús, proclamo y declaro que el Señor levanta de la vida de algunos de ustedes esa depresión, ese negativismo que se ha sentado en sus mentes, sus vidas, sus corazones. Que Dios abre puertas, Dios abre ventanas para derramar su bendición. Dios trae provisión, Dios trae vida, Dios trae salud, Dios trae abundancia, aún en medio de la situación de crisis que estamos viviendo. Y proclamo y declaro que esto que está sucediendo no es en vano. Que Dios es quien tiene la última palabra. Que Dios es el que está sacudiendo a las naciones. Que Dios es el que está removiendo gentes. Y en esos lugares que quedan desocupados, Dios va a poner a sus hijos. Dios te va a poner a ti. No es en vano tu sufrimiento. Toma valor en Dios. Dios te ama y Dios aún quiere usarte y hacer grandes cosas aún a través de tu vida. Lo proclamo y lo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga grandemente. Amén.